Video número 29 del curso de robótica nivel inicial. Hablaremos sobre lógica booleana. Su nombre deriva de su creador, George Boole, un matemático y lógico británico que desenvolvió esta teoría de la lógica binaria. Es una lógica matemática que se basa en la idea de que una comparación puede ser verdadera o falsa. Es la base de la electrónica digital y en Arduino es muy utilizada en procesos de toma de decisión, en aquellas condiciones sí, entonces. Existen 4 operadores básicos: el y, o también denominado AND, el o denominado OR, el no, o denominado NOT, y el o exclusivo, o denominado XOR. Este último muchas personas no lo consideran uno de los 4 operadores fundamentales, pero en Arduino, en la programación de Arduino, es utilizado. Por eso vamos a hablar sobre él. La función no o not es una condición inversa o el complemento de la condición de entrada. En electrónica, la compuerta NOT se identifica de esa manera, con ese triángulo, teniendo una entrada que está identificada como A y una salida identificada como S. En electrónica, todo lo que está marcado con ese círculo, esa bolita, tanto sea en la entrada o en la salida, quiere decir que está negando la condición. Si había una condición verdadera, la convierte en falsa, y si era falsa, la convierte en verdadera. Veamos la tabla de la verdad de la función NOT. Si en la entrada o la condición de entrada que presentamos es falsa, vamos a tener un resultado de salida verdadero. Y si esa condición de entrada es verdadera, vamos a tener un resultado de salida falso. O sea, invierte la condición que se le coloca. La función AND es la combinación de las condiciones de entrada. Electrónicamente se representa con este símbolo y debe tener 2 o más condiciones de entrada. Veamos la tabla de la verdad. Si tenemos 2 condiciones de entrada falsas, vamos a tener un resultado de salida falso. Si tenemos una de las entradas verdaderas y la otra falsa, vamos a tener un resultado de salida falso. Ahora, si es a la inversa, si tenemos una de las entradas falsa, la otra verdadera, el resultado de salida continúa siendo falso. Ahora, si las 2 condiciones de entrada, las 2 o más, son verdaderas, el resultado de salida va a ser verdadero. O sea, se tienen que cumplir las 2 condiciones como verdaderas para que el resultado sea verdadero. La función o u OR. Una o más de las condiciones de entrada debe ser verdadera. Este es el símbolo electrónico que lo representa. También tiene que tener 2 o más condiciones de entrada. Y vamos a la tabla de la verdad. Si la condición de entrada A y la B son falsas, el resultado de salida también va a ser falso. Ahora, si la condición de entrada A es verdadera y la B falsa, el resultado de salida va a ser verdadero. Si la condición de entrada A es falsa y la B verdadera, el resultado de salida va a ser verdadero. Y si ambas entradas, ambas condiciones son verdaderas, el resultado también va a ser verdadero. O sea, que cualquier condición que sea verdadera, el resultado va a ser verdadero. Y por último, veremos la función o exclusivo, o también denominada XOR. Es la desigualdad en las condiciones de entrada. El diagrama electrónico es el que se ve en la imagen y veamos la tabla de la verdad. Si la condición de entrada A y la B son falsas, el resultado de salida va a ser falso.
Si la condición de entrada A es verdadera y la B falsa, el resultado va a ser verdadero. Si la condición A es falsa y la B verdadera, el resultado es verdadero. Y si ambas condiciones de entrada son verdaderas, el resultado va a ser falso. O sea, lo que hace es determinar la desigualdad entre las condiciones de entrada. Bueno, vamos a realizar algunas pruebas con Arduino para entender un poco mejor el funcionamiento de la lógica booleana. Vamos a utilizar un nuevo componente que nunca habíamos utilizado, que es el interruptor deslizante. ¿Y qué es esto? Vamos a acercarnos. Esto es un interruptor que tiene dos posiciones. Como ven, una posición aquí hace contacto entre estos dos terminales. Si yo lo muevo a esta otra posición, ahora el contacto pasa a estar entre estos dos. O sea, este es el común, el del medio, y estas son los dos terminales posibles de conectarse con el común que está en el medio. Vamos a hacer una prueba para que lo entiendan mejor, cómo funciona el interruptor. Voy a colocar primero aquí un resistor de 150 ohms conectado al positivo en un extremo, como ven, y en el otro al terminal común del interruptor. Ahora voy a colocar dos LED. Voy a colocar este LED aquí, un LED rojo, el ánodo y el cátodo. El cátodo lo voy a conectar al negativo de Arduino. Y voy a colocar otro LED más, lo voy a duplicar. Solamente que aquí lo voy a invertir. Y lo voy a colocar de color verde. Aquí también lo voy a colocar al negativo. Y los ánodos los voy a conectar al switch, al interruptor. Voy a poner uno rojo, de aquí a aquí, y el otro verde, de aquí a aquí. O sea, el interruptor va a estar alimentado con 5 volts, con la resistencia para que produzca una caída de tensión. Si el interruptor está para un lado, va a encender un LED. Si está para el otro, va a encender el otro. Vamos a probarlo. El interruptor está para este lado y está cerrando el circuito entre estos dos terminales. Si yo lo muevo, se apaga el rojo, se enciende el verde. ¿Por qué? Porque está cerrando el circuito para el otro lado. Ese es el funcionamiento básico de este interruptor deslizante, o también denominado interruptor inversor, porque invierte. Podemos enviar la señal para un lado o para el otro de esos dos terminales laterales. Bueno, voy a parar la simulación y ahora sí, vamos a ir a la prueba de la lógica booleana. No voy a hacer la prueba de la lógica booleana no o not, porque es muy simple. Es solamente invertir la señal, nada más. Bueno, entonces ahora vamos a comenzar a montar las tres opciones de lógica booleana. Vamos a demostrar únicamente la AND, la OR y la SHOR. Para eso vamos a utilizar los interruptores. Vamos a colocar dos interruptores por cada una de las funciones lógicas, como si tuviese dos condiciones de entrada. Estas condiciones las vamos a poner un extremo de ese switch al negativo, que sería la condición falsa, y el otro extremo del switch lo vamos a conectar al positivo, que sería la condición verdadera. Entonces, conforme a la posición en que esté el switch, en la salida vamos a tener un 1 o un 0, o sea, un verdadero o un falso. Y esto lo vamos a conectar a puertos de Arduino. Vamos a hacer así, vamos a tomar aquí un color determinado, vamos a arrancar con el naranja, vamos a llevarlo por aquí
y lo vamos a conectar. Vamos a usar la puerta 2 como referencia de una de las condiciones de entrada. Y ahora vamos a poner otro color, el amarillo, y vamos a tomar del otro switch. Entonces con esto estaríamos montando la condición lógica AND. Tenemos dos entradas que pueden estar en falso para este lado o en verdadero para el lado derecho del switch. Y esa condición va a ser entregada a Arduino a dos puertos que van a funcionar como entrada digital, que son el 2 y el 3. Y a eso le tenemos que dar una salida, una condición de salida, una respuesta. Ahora, ¿cuál es esa condición de salida? ¿Cómo la vamos a demostrar? Vamos a colocar un LED RGB, el cual tiene un verde y un rojo. Un falso, el rojo, un verdadero, el verde. El azul no lo utilizamos y el cátodo lo conectamos al negativo de Arduino. El cátodo es este, perfecto. Ahora voy a colocar dos resistencias de 150 ohms para provocar la caída de tensión. Y vamos a colocar uno que sea para el verde y otro, lo voy a duplicar, y otro que sea para el rojo. Aquí tendría que correrlo al LED un punto, porque si no, ahí está. Este está conectado al terminal rojo y este está conectado al terminal verde. Ahora vamos a llevar los conductores, los cables. Vamos a comenzar con el rojo. Lo voy a conectar de aquí mismo. Vamos a usar los puertos 8 y 9. Vamos a usar los la primera barra como entrada y de la segunda barra de conectores como salida. Entonces el 8 es la salida falsa. Ahora vamos a la salida verdadera, que es quien controla este otro LED. Lo vamos a colocar en el puerto 9. Ahí ya tenemos conectado el ánodo del verde a través de un resistor a la puerta número 9 y el ánodo del rojo conectado a la puerta a través de un resistor también a la puerta 8. Vamos a repetir lo mismo, pero para las otras dos condiciones lógicas, para el OR y para el SHOR. Vamos aquí a duplicar esto. Lo voy a colocar por aquí. Voy a duplicar esto. Y voy a duplicar otra vez el resistor. Perfecto. Ahora voy a duplicar nuevamente el LED y nuevamente los resistores. Conectando el verde y el rojo únicamente de cada uno de los LED. Ahora vamos al switch. Lo voy a duplicar también. Vamos a colocar un switch aquí. Y voy a hacer las conexiones de negativo y positivo de cada uno de los switches en cada uno de los extremos. Vamos a arrancar con los negativos. Negativo. Negativo. Ya están todos conectados al negativo. Ahora vamos al positivo, que es el otro extremo de cada uno de esos switches, de esos interruptores, que son los interruptores que me van a definir la condición lógica en la entrada, si es 1 o 0, verdadero o falso. Ahora vamos a conectar también a puertos. Lo mismo que hicimos con la condición AND. Vamos a hacer la condición OR ahora. Voy a usar el azul para una de sus condiciones de entrada y voy a utilizar el rosado
en la otra condición de la OR. Ahora vamos a los dos interruptores de la condición short. Vamos a hacer lo mismo. Luego vamos a elegir otros dos colores. Vamos a arrancar con un morado conectado aquí en la puerta 6 y un marrón que lo vamos a conectar en la puerta 7. Entonces, de la puerta 2 a la puerta 7 funcionan como entradas digitales, y las puertas de la número 8 a la número 13 como salida digital. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con las salidas. Entonces vamos a decir que el rojo, vamos a comenzar con el rojo, de aquí, de la condición, esta es la OR, lo vamos a traer a la puerta, al puerto número 10. El verde, que sale de aquí, lo vamos a traer a la puerta número 11. Ahora vamos a hacer lo mismo con los LED de la condición short. Ya que está en verde, vamos a arrancar con el verde, que es este. El verde va a venir a la 13. Así mantenemos esa misma disposición. Primero el falso y después el verdadero. Y ahora voy a poner el color rojo. Voy a tomar el rojo de aquí y lo voy a llevar al puerto número 12. Bueno, el circuito ya está montado. Ahora tenemos que ir a la lógica. ¿Cómo esto va a funcionar? Conforme a la posición de los switch, o sea, la condición que tenemos, si es verdadera o falsa, va a colocar en verde el LED si es verdadero y en rojo si es falso. Aquí me faltó únicamente colocar al negativo los cátodos, los otros dos cátodos. Ahora sí, está todo montado. Antes de pasar al código, vamos a colocar una identificación aquí en cada grupo de componentes para entender qué es lo que atiende cada uno de ellos. Estos dos switch y este LED RGB corresponden a la lógica del AND. Este aquí, estos componentes corresponden a la lógica del OR y el último a la lógica short. Esto para una mejor comprensión de qué es cada componente. Ahora sí, vamos al código. Yo ya eliminé los componentes o los bloques que no se utilizan y dejé únicamente el bloque principal, el de repetir siempre. Entonces vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es entrar en un bloque de condición. Vamos a utilizar si entonces, si no. ¿Y cuál es la condición? La condición AND es la primera. Vamos a utilizar este aquí, que es la condición lógica booleana. Como ven, tiene dos opciones, la I o la O, la AND o la OR. Seleccionamos la I, que es la que estamos montando. Aquí lo vamos a identificar con un comentario y vamos a poner que esta es la lógica AND. ¿Y qué tenemos que realizar? Tenemos que ver cómo es la lógica AND. Tiene que tener las dos condiciones de entrada como verdadera para que la salida sea verdadera. Cualquiera de ellas, o si ambas son falsas, la salida va a ser falsa. Entonces aquí tenemos que utilizar este bloque de comparación. Tenemos que decir que si la entrada digital, ¿cuál? La 2 y la 3. La 2 es igual a 1 o a una condición verdadera que sería la alta. Esto es lo mismo, colocar 1 o alta es lo mismo. Si es igual a alta y acá repetimos,
la 3, que es la otra entrada digital, la de al lado, están en una condición alta, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué va a encender? Va a dejar el LED rojo, que es el de falso, apagado, y el LED verde, que es el de verdadero, encendido. Lo vamos a colocar aquí la salida. Lo vamos a decir que el LED que está en la puerta número 8 lo vamos a dejar apagado, que es el rojo, y el LED que está en la puerta número 9, que es el verde, lo vamos a dejar encendido. Si no se da esta condición, se da cualquier otra, quiere decir que es una condición falsa en la salida. Por lo tanto, aquí lo vamos a duplicar y vamos a invertir el nivel de salida. Donde era alto es bajo y donde era bajo ahora es alto. Lista la lógica AND. Vamos a construir la lógica OR. Aquí, donde termina el bloque de condición, vamos a poner lógica OR. Y vamos a comenzar. Lo primero es nuevamente un bloque de condición. Un sí, entonces, sí, no. Y aquí es similar. Tenemos que utilizar la lógica booleana, solamente que en vez de I, aquí es O. ¿Y cómo funcionaba esto? Era cualquiera de las entradas que estuviera en condición verdadera, la salida, la respuesta de salida, iba a ser verdadero. Si estaban las dos como falsa, el bloque de condición de salida iba a ser falso. Entonces vamos a decir que si la entrada digital, ¿qué número? La 4 y la 5 aquí, que son del OR. La número 4 es igual a 1 o a una condición alta, que es exactamente lo mismo. O se repite aquí. La número 5 está en alta, o sea, cualquiera de las dos que esté en alta, ¿qué va a hacer? Va a apagar el LED rojo, el de falso, que corresponde al puerto número 10, así que el puerto número 10 está en una condición baja, y el puerto número 11, que es el verde, lo va a colocar en una condición alta. Si no se cumple esta condición, o sea, si los dos están en 0, va a ser a la inversa. Va a encender el LED rojo como falso y va a apagar el LED verde como verdadero. Concluida la lógica de la OR. Ahora vamos a construir la lógica de la SHOR. Nuevamente entramos en un bloque de condición, sí, entonces, si no. Y aquí ya no necesitamos esta condición porque no existe la condición SHOR. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se cumple la condición de respuesta verdadera? Se cumple cuando hay desigualdad entre las entradas. Si las entradas son iguales, es falso. Si son desiguales, es verdadero. Entonces vamos a utilizar este bloque para condicionar. Y aquí, ¿qué vamos a decir? Que si la entrada digital, ¿cuáles son las entradas? Son las 6 y las 7. La 6 duplicamos y la número 7 son distintas, o sea, son desiguales, ahí se va a encender el LED verde y se va a apagar el rojo. El rojo corresponde al 12, al puerto 12, que va a quedar en condición baja, y el puerto 13, que es el verde, va a estar en condición alta. Si no se cumple esta condición, o sea, si son iguales, va a ser a la inversa. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Duplicamos. Esta es alta ahora y esta pasa a ser baja. Listo el código. Vamos a probar el circuito. Todos los switches están en la condición falsa, están a un nivel 0. Vamos a iniciar la simulación y vamos a ver qué sucede.
están todos en nivel falso y todo se enciende en rojo. ¿Por qué? Vamos a ver, analicemos la AND. La AND tienen que estar las dos en verdadero y aquí están las dos en falso, entonces es correcto que la condición de salida, lo que nos entrega, es un valor falso. La OR tiene que tener cualquier una de las condiciones en verdadero para que sea verdadero, de lo contrario es falso. Acá están las dos en falso, entonces es correcto que esté en falso. Y la YOR, si las entradas son iguales, es falso, y si son diferentes, es verdadero. Son las dos iguales, entonces está correcto que sea falso. Vamos a ir probando una por una. Vamos a la AND. Voy a colocar un valor verdadero en una de las condiciones. Sigue estando rojo, es correcto, porque tienen que estar las dos en verdadero. Ahora vamos a activar como verdadera la otra entrada. Continúa en rojo, ahora vamos a colocar las dos. Ahí se colocó en verde. O sea que esta lógica está funcionando. Vamos a probar el OR. El OR era cualquiera que estuviese en condición verdadera, indica condición verdadera en la salida, en el resultado. Vamos a poner uno, correcto. Vamos al otro, correcto. Y los dos también como verdadero. Está funcionando correctamente. Ahora vamos al YOR. Si hay desigualdad, tiene que colocar como verdadero. Vamos a colocar una de ellas en verdadero. Correcto. Ahora vamos aquí. Correcto, están desiguales. Y si las dos están con el nivel verdadero, también lo saca como falso. La lógica que montamos en el bloque Arduino está funcionando correctamente.